Cada año ha habido más desplazados forzadamente en todo el mundo y en 2023 la cifra aumentó un 8% respecto a la de 2022, según el informe de tendencias globales del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, ACNUR. La razón es la persistencia de conflictos, el surgimiento de nuevos y la incapacidad de resolver crisis prolongadas. Por eso ACNUR habla de apatía e inacción. Veamos más en el siguiente informe de Luis Muñoz. Naji huyó de Afganistán en 2021 tras el colapso de su país. Es uno de los más de 6,4 millones de refugiados afganos, el país con mayor número del mundo. Hoy vive en Londres, donde imparte clases de cocina para el público general. Gracias a esto salí de la depresión porque los primeros meses estuve realmente deprimido, quedándome en la habitación todo el tiempo, sin nada que hacer. Sin embargo, hoy la mayor crisis humanitaria del mundo está en Sudán. Aunque cuenta con 1 millón de refugiados, tiene más de 9 millones de desplazados internos. Por este motivo viajó hasta allí Filippo Grandi, alto comisionado de la ONU para los refugiados. Elegí estar en esta región durante esta semana importante para nosotros, la semana en la que vivimos el Día Mundial de los Refugiados, porque Sudán del Sur y Sudán son dos países unidos por la historia y que ambos han acogido refugiados del otro país debido a los múltiples conflictos que han impactado a la gente aquí. Mientras tanto, Venezuela, con más de 6 millones, es el tercer país del mundo con más refugiados. América Latina cumple 40 años de la Declaración de Cartagena sobre los refugiados y debe establecer este año un nuevo plan de acción regional para la próxima década. Esta es la demanda de Amnistía Internacional. Es hora de que los estados de las Américas se pongan a la altura de los tiempos y se comprometan a proteger a las poblaciones más marginalizadas de la región. Cerca del 90% de los refugiados del mundo están concentrados en 10 países. Son 43,4 millones de personas en el mundo. Sin embargo, todavía hay millones en solicitud del estatus o siendo desplazados internos en sus países. ¿Qué se está haciendo en el mundo para ayudar a los desplazados forzados? ¿Son suficientes o no las políticas actuales? Lo analizamos en el debate. Para eso nos acompaña desde Ciudad de México Eunice Rendón, doctora en Sociología Política, experta en Seguridad y Migración. Y desde Bogotá se conecta con nosotros María Teresa Palacios Sanabria, docente de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Ella además es experta en movilidad humana. Gracias a las dos por estar aquí en este espacio y a nuestra audiencia. La invito a que deje sus comentarios con el hashtag #eldebateF24. También estamos en redes sociales como France24-ES. Y mi cuenta personal es @mariaclaguirre. Recuerden que también este programa lo pueden escuchar a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Eunice Rendón, bienvenida a este espacio del debate de France 24. Comencemos por entender qué está pasando con los desplazamientos forzados en todo el mundo, cómo son esos flujos y cuál es la diferencia según la región del planeta. Bueno, por ejemplo, aquí en México tenemos todas las caras de la migración: expulsión, recepción, tránsito y desplazamiento forzoso. Justamente una de las caras que más ha incrementado en los últimos años es la del desplazamiento forzoso. Yo en este momento me encuentro en Chiapas, al sur de México, justamente en la puerta de entrada a nuestro país, y justamente aquí hay mucho de ese desplazamiento. De hecho, también es ocasionado, o más bien ese desplazamiento es ocasionado por la ocupación de los dos de los principales cárteles criminales en este estado, en donde uno de ellos, principalmente el cártel Jalisco Nueva Generación, recluta de manera forzosa y violenta a muchos jóvenes, y eso ha hecho que se muevan de poblados enteros. También en Zacatecas, al norte del país, eso ha sucedido, y también vemos que muchos de los migrantes que pasan por México y transitan por nuestra región fueron también en su momento desplazados forzosos, de manera forzosa en sus países por, sobre todo, situaciones y dinámicas de violencia. Algo que nosotros hemos visto como uno de los principales cambios es que, a diferencia de hace 30 años que eran motivos económicos lo que empujaba la migración, hoy es sobre todo la violencia, el riesgo a perder la vida, el reclutamiento forzoso por parte de maras, pandillas y grupos. Entonces eso es lo que hoy estamos viendo en este tema de desplazamiento forzoso e incluso reclutamiento
de niñez migrante, por ejemplo, el fenómeno criminal en las fronteras, ya que los niños pueden traficar sustancias y personas y por su edad no los detienen ni en Estados Unidos ni en México, y eso pues los hace, digamos, candidatos para incurrir en varios ilícitos guiados por el crimen, pero por supuesto los pone también en todos los riesgos en su desarrollo cognitivo, conductual y personal. Usted nos hablaba específicamente de la situación en México, pero para ampliar el panorama a qué está pasando en el mundo, le doy la bienvenida a María Teresa Palacios Sanabria. María Teresa, ¿qué elementos se comparten en la situación global de los desplazados forzados que vemos en México? Bueno, muchas gracias, María, por la invitación. Saludo también a Eunice y me place mucho poder compartir con ella este espacio de conversación, de debate, como lo llaman ustedes. Pues básicamente yo creo que las causas comunes pueden ser muchas. Creo que a nivel global el mundo está huyendo. Creo que podemos decir que el mundo huye de muchas situaciones que son desesperadas, específicamente el conflicto armado, y eso es lo que desde el punto de vista jurídico, un poco por mi formación que soy abogada, es lo que nos hace pensar automáticamente en un concepto de refugiado, si lo asociamos a esa vetusta definición que tiene la Convención de 1951 y su protocolo adicional. Pero creo que los marcos jurídicos se han ido quedando cortos porque la realidad es precisamente como lo señala la otra panelista, pero también ustedes en el análisis de contexto que han realizado, pues se ha podido ver que son muchas las causas. Y yo quisiera remarcar, además de todos estos temas de conflicto, de persecución, de un poco agresiones a las personas, ¿cierto? De conflicto político, étnico, religioso, porque en muchas partes del mundo esto es lo que sucede, como por ejemplo, vemos, no sé, en Siria, en Sudán, que ustedes lo hacían en el contexto inicialmente. Creo que a nivel global son muchas las causas, y una de las principales causas que ha sido yo lo llamo de esta manera, como deslegitimada para la protección por vía del marco jurídico del refugio, ha sido las condiciones económicas. Y aquí quiero señalar algo que ya está bastante antiguo, pero que desafortunadamente no hemos podido implementar, y es un importante informe del Relator Especial para el Derecho a la Alimentación en el año 2009, donde se refería a un concepto que a mí me parece que puede dinamizar un poco estos marcos jurídicos tan petrificados en el tiempo, y es el tema de los refugiados del hambre. Él hablaba un poco de esto, aproximándose a algo que tenemos mejor, no digo perfecto porque claramente son construidos por seres humanos que somos imperfectos, y los estados responden sobre todo desde la soberanía y la seguridad y no desde el respeto a los derechos humanos, y es el concepto de la Declaración de Cartagena, donde las violaciones sistemáticas a derechos humanos deberían ser un motivo suficiente y necesario para poder otorgar la condición de refugiado. Entonces yo creo que es importante tener en cuenta que las causas son múltiples. Desafortunadamente, desde el ordenamiento jurídico, no todas son suficientes para poder obtener un estatuto de refugiado en la mayor parte de los países. Y otro de los elementos que creo que es transversal y común al nivel global es que el componente de la soberanía a nivel de la recepción que el derecho internacional de los refugiados tenga en el derecho interno va a depender mucho para poder afirmar si los estados responden o no responden, si las medidas son suficientes o insuficientes, mucho más allá del entorno internacional, porque sabemos que cada estado, digamos, ejerce una soberanía y una autonomía dentro de lo que es la aplicación de estos conceptos al interior de sus fronteras y a los sujetos sometidos a su jurisdicción. Usted señala dos fallas en el sistema. La primera es una deslegitimación a quienes migran por factores económicos y no obligados por una situación de conflicto. Y la segunda de ella es que los países responden según su soberanía y su seguridad, pero no pensando en los derechos humanos de quienes se ven obligados a desplazarse. Eunice, ¿por qué se ven esas fallas en el sistema y sobre todo cómo se evidencian? Yo creo que el sistema se tiene también que ir actualizando a los contextos que están sucediendo en la actualidad. Por ejemplo, ya hablaba también la otra panelista de nuevas causas y la multiplicidad también de las mismas, el cambio
climático cada vez más va a ser una causa también migratoria que no está contemplada todavía en estas herramientas ni internacionales ni en las legislaciones a nivel nacional relacionadas con el refugio, por ejemplo. Aquí en México y en Estados Unidos algo que sucede es muchos de los jóvenes o niños que vienen viajando lo hacen por no querer ser reclutados por las maras, pandillas y grupos, y eso tampoco entra dentro del derecho, digamos, como una causa para otorgarle el refugio a esa persona. Entonces yo creo que hay una complejidad que se tiene que ir actualizando en el derecho, tanto a nivel internacional, en el marco jurídico internacional, como también a nivel país, dada la situación de muchas de estas personas que hoy viajan, y también entender que muchas de estas causas se mezclan, tiene que ver lo económico también con el tema de violencia. También hoy nosotros vemos en la región, sobre todo en las Américas, pues mucha migración por temas políticos, por persecución, por situaciones complejas en países. De hecho, eso es lo que ha hecho que en los últimos años haya aumentado mucho la migración de Venezuela, de Haití, de Cuba, y ahí también el perfil de las personas cambia, ¿no? No necesariamente es el migrante con situaciones muy precarias en términos educativos, etcétera, que veíamos antes, sino incluso gente muy bien formada que ya está también viajando pidiendo el refugio en otros países. El principal país de destino sin duda es Estados Unidos, pero también en el camino ha ido cambiando la dinámica. Tan solo México teníamos cerca de 5,000 solicitudes de refugio hace 7 años y cerramos el año pasado con más de 140,000. Entonces también ha cambiado esta dinámica y esta cara migratoria, y creo que en razón de eso tenemos que entender estas nuevas causas que empujan a las personas a migrar e incorporarlas también pues en esa reflexión, primero en las políticas públicas y por supuesto en el marco legal, tanto a nivel nacional como internacional. Pero a pesar de que esas causas cada vez son más complejas y se mezclan, como usted lo dice, Eunice, ¿por qué cree que el sistema no se actualiza tan rápido para incluir, por ejemplo, a personas que se desplazan de sus territorios de origen por situaciones de cambio climático, como usted lo señaló, o por situaciones económicas? Bueno, porque finalmente los países, ahí también entra pues esa soberanía que tienen para dar o no el refugio con respecto a ciertas causas, pero creo que tendremos que empezar en muchos de estos casos a modificar el marco internacional para luego incorporarlo en las legislaciones a nivel nacional, y también entender que a veces incluso se violentan estos marcos internacionales. Actualmente Estados Unidos, con la acción ejecutiva que el presidente Biden firmó hace un par de semanas, está violentando los acuerdos que hizo Estados Unidos a nivel internacional en materia de refugio. Lo mismo hizo cuando negoció con México para que los solicitantes de refugio esperaran sus procesos del lado mexicano. Entonces, todo eso va contraviene los principios internacionales del refugio, incluso también las leyes estadounidenses al respecto, y aún así lo hacen ante esta pues soberanía, y creo yo ante mucho se involucra el tema político, la verdad, el tema político electoral. Actualmente en Estados Unidos sin duda está al centro del debate el tema migratorio. Hoy es una de las 3 principales preocupaciones del electorado estadounidense, y eso ha empujado a que los candidatos pues estén hablando justamente de proteger, de cerrar, de deportar en la frontera a muchos y muchas migrantes, y creo que los republicanos también han jugado mucho con ese discurso, y eso también va cambiando las políticas y acciones y decisiones de los países, particularmente de Estados Unidos, pero creo que se puede traspolar al mundo. Estamos viendo cómo la Unión Europea recientemente hizo cambios importantes en materia migratoria, muy restrictivos, lo hizo también Inglaterra, y vemos ya también a nivel local Italia, etcétera, cómo empiezan a tomar ciertas decisiones, y eso también implica cambios en las dinámicas. En México hemos visto un incremento del 15% de llegadas de personas de África, y eso tiene que ver también con estas otras decisiones de la región en Europa.
Aprovecho que usted menciona esos intereses políticos para adentrarme en mi otra pregunta para María Teresa, porque también, Eunice, usted hablaba de la importancia de modificar esos sistemas internacionales para luego transformar las políticas de cada país. Sin embargo, como usted bien lo mencionó, en cada país también son preponderantes las condiciones políticas y electorales. En efecto, la decisión del presidente Joe Biden se da a pocos meses de las elecciones y lo mismo ocurrió con la reforma migratoria en Europa, que fue semanas antes de las elecciones al Parlamento Europeo, y en el caso de Reino Unido, antes de las elecciones del primer ministro, donde precisamente la deportación de migrantes a Ruanda es uno de los temas que está moviendo estos comicios. María Teresa, ¿son entonces los intereses electorales usados por parte de diferentes partidos políticos a favor o en contra para llegar al poder y utilizar un poco, por decirlo de alguna manera, a los desplazados? Normalmente sí. Desafortunadamente vemos que a nivel global las personas que se encuentran en situación de movilidad humana, cualquiera que sea esta, con cruce de frontera internacional, título refugio o migración con contenido económico, pues vemos que son utilizadas como una especie de botín electoral. Y lo más lamentable es precisamente cómo vemos que últimamente los estados cada vez se están volviendo más iliberales y pensaría yo, a mi juicio, antidemocráticos, toda vez que ven en las personas extranjeras una amenaza para la estabilidad del Estado, toda vez que esto significa que les generan costos económicos adicionales en términos de subsistencia, de sostenimiento, de subsidios. Entonces creería yo que allí hay que definir claramente que lo que tiene el mundo es un miedo profundo a la pobreza, que es lo que muchos autores desde la filosofía del derecho han hablado como la aporofobia. Y creo que desafortunadamente eso lo que hace es radicalizar los discursos. Y específicamente los candidatos, que son pues sobre todo de vertientes de extrema derecha, tratan un poco de utilizar estos temores que tienen las sociedades de acogida o las sociedades de destino, que son pues los países que son los principales receptores de las poblaciones en situación de movilidad, para insertar, ¿cierto?, ese terror, ese temor en el electorado y un poco tratar de presentarse como los salvadores de su propio nacionalismo, de sus propias instituciones, de la defensa de los poderes públicos, y esto se utiliza para que voten obviamente en contra o más bien a favor de posturas que son contrarias a lo que podríamos hablar la circulación de las personas y la movilidad. Entonces sí sucede así, pero no creo que sea la única causa o lo único que debemos visualizar. Creo que las asimetrías en materia de desarrollo económico en el mundo y todo lo que han sido esos procesos colonialistas, ya no a la antigua, no al estilo del siglo, no sé, 16, 17, 18 en adelante, sino lo que es esta asimetría que hay en el desarrollo económico en muchos países del mundo, es lo que también genera una grave presión para que las poblaciones se sigan movilizando y huyendo de la pobreza, de la exclusión, de la discriminación, de la falta de oportunidades y claramente de las violaciones a su vida, a su integridad personal y a su seguridad. Entonces creo que, claro, el tema electoral está allí, está en agenda, algunos simpatizantes, otros no, y se apoderan un poco del temor que tienen las sociedades de acogida y sus integrantes para utilizar a la población inmigrante como un instrumento. De otro lado, los que ya tienen regularizados también los utilizan como un instrumento, porque los procesos de regularización muchas veces no vienen acompañados de pedagogías en materia de lo que significa emigrar, inmigrar, solicitar refugio, ser solicitante de asilo, estar en condición de apatridia. ¿Y a qué me refiero con eso? Que muchas veces los procesos de regularización generan desafortunadamente en parte de la sociedad que ha sido regularizada un sentimiento de superioridad frente al extranjero que no es regular. Y es lo que veíamos hace unos años en las elecciones también de los Estados Unidos. Personas inmigrantes latinoamericanas votando por el presidente Donald Trump, quien ha sido el principal promotor de las políticas en contra de la inmigración latinoamericana y quizá el protagonista también de las peores expulsiones y separaciones de familias en este estado. Entonces, creo que allí hay que trabajar muchos frentes y los políticos son muy hábiles y utilizan este tipo de temores de la sociedad precisamente en su favor.
Y habíamos visto, María Teresa, antes esta radicalización del discurso para atemorizar al votante usando los migrantes. ¿Y tiene o no que ver esto con el repunte histórico, o por lo menos de la última década, de la cantidad de desplazados? Porque ACNUR habla de 117 millones en todo 2023 y 3 millones adicionales en los primeros 5 meses del 2024. ¿Están relacionados esta radicalización con el aumento de desplazados, María Teresa? Pues yo creo que tendríamos que analizarlo en un detalle muy concreto y sobre todo diferenciar lo que es el desplazado interno, porque el desplazado interno no cruza frontera internacional y es una persona que requiere de asistencia de parte de su estado de nacionalidad, entonces allí no tenemos el componente de extranjería y esa es una de las categorías jurídicas que existen y si bien yo sé que el derecho no responde de manera eficiente y efectiva a todo lo que pasa como en el entorno social, en lo que pasa en el mundo, un poco como lo decía Eunice, sí creo que las categorías jurídicas me definen el rango de protección y el tipo de derechos que disfrutan las personas. Entonces, por eso digamos que sigue siendo relevante. De otro lado, tenemos las personas que cruzan frontera internacional, que no son nacionales del Estado, ¿cierto? Sino que llegan a un estado de destino y ellos sí son extranjeros. Entonces, creo que si bien estos discursos sí pueden motivar este tipo de movimientos, pues sí nos toca, yo creo que hacer un análisis cuidadoso en función de cada una de las categorías. ¿Quién es desplazado interno? ¿Cuáles son las razones? Y el discurso político, ¿qué impacto tiene en el acceso a sus derechos? Y de otro lado, ¿quién cruza una frontera internacional? Puede ser eventualmente categorizado como un refugiado o una persona que requiere algún tipo de protección internacional complementaria y si accede o no a derechos y qué impacto tiene el discurso político. Entonces no me atrevería a hacer como una afirmación generalizada a priori, pues un poco como eso pena de poderme equivocar frente a la apreciación. Entonces, ahora que hemos hablado de las condiciones socioeconómicas de los países de donde salen las personas, de donde huyen, ustedes habían hablado de refugiados del hambre, precisamente de quienes huyen de su país de origen por una mala situación económica, pero hablemos de los países que están recibiendo la mayor cantidad de refugiados, porque ACNUR dice que los que más solicitudes de asilo han aceptado son Irán, Turquía, Colombia, Alemania y Pakistán. Eunice, ¿en qué condiciones entonces llegan estos desplazados a países donde no necesariamente hay un desarrollo económico robusto? Bueno, yo creo que la situación en la que llegan estas personas pues es compleja, porque además en muchos de los países de los que estamos hablando no hay ni siquiera las condiciones adecuadas para la gente de esos países. Entonces, el tema de los refugiados, por supuesto, se vuelve más complejo. Sin embargo, creo que si los países logran adaptar ciertos modelos, por ejemplo, que sean seguros, ordenados, humanos y productivos, se pueden hacer algunas cuestiones muy interesantes. El caso, por ejemplo, México básicamente es un lugar de tránsito hacia Estados Unidos, que es el país que realmente les interesa llegar. Sin embargo, se han organizado algunos pilotos interesantes por parte del ACNUR, de la agencia justamente el alto comisionado de Naciones Unidas para el Refugio, para también conectar la oferta con la demanda en términos de empleabilidad. Y bueno, los impuestos que estas personas refugiadas han pagado tan solo en un año, pues significan 4 veces el presupuesto de la Comisión Mexicana para el Refugio. Entonces, también se pueden generar estos modelos piloto, estas plataformas distintas, e incluso algo que nosotros hemos estado discutiendo mucho aquí en México es cómo también generar políticas de tránsito y recepción más realistas, más adecuadas a lo que estamos viendo. Probablemente hay personas que se van a quedar un año, pero ese año, ¿cómo podemos poner sobre la mesa las herramientas en términos de la inclusión laboral, social, de vivienda, de educación, etcétera, para que pues se dé de una manera ordenada? Porque pues de lo contrario empieza a ver, y también influye mucho estas políticas, pues otra vez estadounidenses, que es al país al que quieren llegar, porque mientras no tengan la cita del CBP-1, por ejemplo, para poder pedir esta visa o refugio, o mientras Estados Unidos siga teniendo una política migratoria de presión hacia México, bueno, pues lo único que ocasiona es que haya campamentos desordenados de personas que pues finalmente no están en el esquema del Estado mexicano y pues pueden tener cuestiones también de vulnerabilidad. Lo mismo en otras regiones del mundo, en donde pues no haya, digamos, las condiciones de desarrollo adecuadas para absorber a estos migrantes. Pero seguimos hablando, aunque sí han aumentado los flujos
y aunque pues tan solo en estos últimos años ha habido cerca de 4 millones de detenciones en Estados Unidos, 5 millones en México, pues estamos hablando todavía de una población que pudiera ser incorporada si existieran esas plataformas y modelos aún en países que están, digamos, no en las condiciones más óptimas. Pero creo que lo más importante en este realismo es entender que los migrantes a donde quieren llegar, pues es a países como Estados Unidos, es a países europeos también, en el caso, por ejemplo, de África, ¿no? O de otras naciones. También cada vez más vemos desplazamientos de las Américas hacia Europa, pero como tú bien has dicho, pues cada vez se vuelve complejo este tema de Botswana, también muy, muy lamentable desde Inglaterra, el tema de la Unión Europea, en fin, todo se está finalmente poniendo sobre mensajes, creo yo, antimigrantes, en lugar de buscar el cómo. Sí, Alemania tiene un modelo que más o menos se ha ido desarrollando para incorporarlos pues de manera más positiva. Eunice, y no en vano, Estados Unidos es el país del mundo que más solicitudes de asilo recibe. ACNUR estima que están en cerca de 1,1 millones de solicitudes, que sin embargo no significa que las acepten todas. Pero volvamos al punto que usted hablaba, que más allá de la condición socioeconómica del país que recibe a esos desplazados o a esos solicitantes de asilo, lo que importa es adaptar el modelo. María Teresa, ¿pero hay interés político por parte de los estados en hacer esa adaptación? ¿O a qué se refiere ACNUR cuando habla de inacción y también apatía? Yo creo que tiene mucha razón. Cuando el ACNUR señala que los estados están siendo apáticos, inactivos frente a lo que es otorgar efectivamente una protección internacional eficiente, no se equivoca. Y claramente lo demuestran pues los bajos índices que muchas veces se encuentran en lo que es ya el reconocimiento de la condición de refugiado o de algún tipo de protección complementaria versus el número de solicitudes, precisamente como ustedes lo señalaban hace un momento. Entonces, claramente eso muestra que no hay interés, porque claramente esto que genera un costo económico al Estado. Entonces, no están viendo la migración como una oportunidad, sino como un factor disruptivo, ¿cierto?, de lo que tiene que ver con sus gastos, su sostenimiento fiscal, y no están viendo las ventajas que puede tener la migración a mediano y largo plazo. A mí ese tipo de actitudes poco humanitarias, creo que las podríamos catalogar frente a lo que significa el otorgamiento de la condición de refugiado, creo que olvida un poco lo que ha sido la historia de las grandes potencias en el mundo, que es básicamente que son países con altísima migración desde el punto de vista histórico. Y es como el engrandecimiento, por ejemplo, como lo decía Eunice hace un momento, de países como los Estados Unidos, pues desconoce que es un país mayoritariamente de inmigrantes de muchas partes del mundo. Y creo que gran parte un poco de la solidez económica que han tenido estos países desarrollados también ha sido la mano de obra de la población extranjera dentro de su territorio. Entonces, creo que sea apatía, específicamente, solamente para referirme someramente al caso colombiano, nosotros somos uno de los países que menor tradición de refugio hemos tenido, porque tradicionalmente habíamos sido estados de emisión de refugiados, los colombianos pidiendo protección internacional en todas partes del mundo, y ahora un poco a raíz de lo que ustedes decían en el contexto de la crisis de migratoria proveniente de Venezuela, pues hemos respondido de una manera no tan eficiente frente a la situación. Entonces, si un poco lo contrastamos y vemos caso a caso cuál es el comportamiento de los países, no solamente en la región, sino en el mundo frente al refugio, creo que esa es una de las razones por las cuales, como lo decíamos hace un rato, no se actualizan los marcos jurídicos. Los países no tienen interés en participar de una discusión en una conferencia internacional donde se diga que el motivo tiene que ser amplio como el de la Declaración de Cartagena, y por eso la declaración no es un tratado, es simplemente un instrumento que es facultativo, los estados lo aplican o no. Entonces no hay interés, y eso lo demuestra esa petrificación que existe de los conceptos desde el punto de vista normativo. Más allá de esa falta de interés, quiero intentar que tengamos también un lado positivo. Usted ya lo decía, María Teresa, la importancia de los migrantes en los países a donde llegan. Eunice, ¿qué modelo ha funcionado que pueda ser un ejemplo y replicarse en otras partes del mundo?
Bueno, yo creo que hay algunos elementos en distintas partes del mundo que han funcionado. Hablamos hace un momento del tema de Alemania, ¿no? Las políticas que ha implementado de acogida para las y los migrantes. Hay otras buenas prácticas como esta que hablamos del ACNUR, que se ha replicado en diversos países del mundo para la inclusión económica y productiva de las y los migrantes, pero sobre todo es poner sobre la mesa cuestiones realistas. Si sabemos que van a quedarse un año los migrantes, pues que ese año tengan los derechos y el acceso que se requiere y puedan también producir para el país de manera legal y adecuada y no hay un abuso de estas poblaciones migrantes. Lo mismo si la gente, al final hay una gran demanda en muchas de las regiones del mundo de mano de obra para distintas industrias. Tan solo en nuestra región, de cara al nearshoring, pues va a haber una apertura de vacantes muy importantes. En México tan solo hay más de 1.200.000 vacantes en las industrias ya existentes. Entonces, muchas veces se trata también estas buenas prácticas de conectar mejor los sectores, de poder ahora sí que contribuir también en mover algunos otros sectores. Doy un ejemplo, los bancos en México pues no abren cuentas más que 2 bancos de México a migrantes. Entonces, ¿cómo convencer al resto de los bancos que puedan abrir esas cuentas? Porque eso facilita su inclusión financiera, su inclusión también a nivel laboral. Entonces, yo creo que hay buenas prácticas en distintos lados que se han llevado a cabo y que si hay algunas políticas más de avanzada como estas alemanas que consideran un sistema de refugio, un sistema de apoyo y de empleabilidad para los migrantes que están ahí, con acceso a educación, a salud, a diferentes, ahora sí que los derechos básicos también para las personas. Y ahí sí ya creo que de todas formas por cada país se pueden poner las bases según estas necesidades y según las instituciones que hayan, y hay forma de hacerlo en caso pues de que se organice, repito, de manera adecuada. Yo ya daba este pequeño ejemplo, cómo puede ser un ganar-ganar. O sea, al final del día, muchos o la gran mayoría de los migrantes están en una edad joven, en una edad laboral, sí, en donde van a aportar, y lo que quieren ellos es simplemente poder vivir con más tranquilidad y creo que si se les da la oportunidad se puede lograr. Y María Teresa, ¿qué otras prácticas añadiría usted? Pero a esto también le quiero preguntar, ¿acaso esas prácticas están provocando como un rechazo de la derecha y la extrema derecha y están fortaleciendo estos sectores políticos? Porque Eunice menciona el caso de Alemania y es precisamente en contra de la migración, con el discurso de en contra de la migración que se está fortaleciendo la ultraderecha alemana, una situación muy similar a lo que está ocurriendo en Francia y en Italia. Bueno, creo que ahí hay 2 elementos muy importantes. Uno, esas buenas prácticas que se pueden rescatar de muchos países. Tendríamos que revisarlas uno a una, pero yo quisiera hablar de una muy general. Y creo que si nosotros comprendemos de manera coherente lo que es un esquema de respeto por los derechos humanos, entender que los derechos se asignan, se atribuyen y se disfrutan por parte de las personas solamente por el hecho de ser personas, no por ser nacionales del Estado. Entonces yo creo que ese es un salto que se debe dar desde el punto de vista no solamente conceptual, normativo, sino también pedagógico al interior de los estados, un poco en el contexto de lo que decía Eunice hace un momento, relativo precisamente a tratar de percibir la migración como una oportunidad de desarrollo para los estados. Y de otro lado, claramente, se aprovecha muchísimo lo que en estudios migratorios se conoce como el efecto llamada, que es entre mejores condiciones un estado de destino ofrezca a la población inmigrante, cualquiera que sea, digamos, su categorización, pues esto genera un efecto de atracción para el Estado y eso normalmente a ciertos discursos políticos no les simpatiza y a cierto sector de la población, donde se entiende que el migrante puede ser una amenaza para la cultura, para la tradición, para la propia lengua, para la libertad religiosa. Y creo que un poco lo hemos visto a lo largo y ancho del mundo y sobre todo en Europa, donde tantos migrantes provenientes de países musulmanes han tratado de llegar a estos estados y donde los encuentran a ellos pues como una amenaza a esa laicidad que se promueve de los países o a las tradiciones culturales que se tienen. Entonces creo que hay pequeños infiernos y pequeños cielos en todos los países y creo que sí se pueden rescatar de pronto buenas prácticas en muchas partes del mundo, pero desafortunadamente cada vez siento que las tendencias son más reactivas en sentido negativo frente a la migración. Eunice, y muy brevemente un comentario de qué hacer frente a esa reacción.
Bueno, yo creo que todos podemos poner nuestro granito de arena. Los medios de comunicación también importa mucho el discurso, los mensajes que utilizan. De pronto vemos en Estados Unidos estos titulares de invasión migrante y eso, por supuesto, también genera círculos de xenofobia, de racismo. Aquel que es xenófobo, racista, se siente con el derecho de serlo cuando hay también mensajes de mandatarios, de políticos. Tenemos el ejemplo de Trump. Creció 20% los crímenes de odio en contra de latinos durante su mandato porque el mensaje permea en ciertas personas. Entonces yo creo que hay que cuidar todas las palabras que utilizamos y entender, ser más empáticos quizá con las personas que migran, con los refugiados mismos, entender que para muchos de ellos pues no es simplemente el querer migrar, sino que se ven obligados a huir de situaciones muy complejas y a veces desde muy tempranas edades. Entonces, si podemos ser un poco empáticos, todos podemos contribuir en esta causa, entender que cada vez son más unidades familiares, niñez migrante, y eso por supuesto pone sobre la mesa retos también muy importantes para el mundo, para la región y para los países. Claramente, como usted lo menciona, se nos queda por fuera el factor de la niñez, que representan cerca del 40% de los desplazados en todo el mundo, y lo analizaremos. Gracias, Eunice y María Teresa, por este análisis y por estos consejos que dan aquí en el debate de France 24. Y también gracias al equipo de producción que hace este programa posible, especialmente a nuestras productoras Laura Garzón y Tania Herrera. Ustedes sigan con nosotros.